arterioesclerosis. ¿Y qué vimos hace rato en la arterioesclerosis? Generalmente lo que sube es la presión sistólica y se va manteniendo un poco la presión diastólica. Vean, por eso a partir de los 60, 80 años empieza a subir un poco las presiones. Se mantiene más que todo la diastólica, pero la sistólica sí es la que está elevándose más. Estamos hablando de un incremento de entre 10 a 15 milímetros de mercurio, no es más. Para la sistólica y para la diastólica 5 a 10, no va a elevar tanto. No solo nos eleva la presión sistólica y diastólica, nos está elevando también lo que viene a ser la presión arterial media, el punto medio entre sistólica y diastólica, que durante la mayor parte de la vida es de 100 milímetros de mercurio. Pero ya llegando a esta edad, si tengo una diastólica de 90 y una sistólica de 140, ¿cuánto es mi presión media? 115 por si acaso. Va a ser de 115, o sea, también se está elevando. Poco a poco me está elevando la presión con la edad. Estas son las condiciones que vamos a tener sobre los vasos sanguíneos, las arterias principalmente, para lo que viene a ser la mantención de la presión. Doctor, y en caso que tengan la presión arterial media más baja, de 100, no digo sea exactamente 100, pero hay un parámetro entre igual. Ya, no se olviden que la presión arterial media la utilizamos principalmente para cálculos de diferencia de presión, flujo, volumen, como vimos en la anterior clase. Pero la presión arterial media no la vemos tanto clínicamente hablando para lo que viene a ser hipertensión, hipotensión, volumen y demás. Estoy viendo sistólico y diastólico. Lo más importante de estas modificaciones es que se mantenga esa presión diferencial. Tiene que haber una diferencia de presión entre sístole y diástole. Porque existe lo que se conoce como hipertensión diastólica, donde solo la diastólica sube. ¿Qué pasa? Está disminuyendo mi presión diferencial. ¿Por qué les digo que eso es problema? A nivel de lo que es el flujo de sangre no va a ser problema. Hay diferencia de presión que mantiene el flujo. Mi problema es a nivel del ciclo cardíaco. Recuerden que el ventrículo tiene que superar la presión diastólica para que se abra la válvula y genera la presión sistólica. Y si esas presiones están demasiado cerca, el ventrículo va a tardar más tiempo en generar la presión que en bombear la sangre, lo que me disminuye la fracción de eyección. Si casi no hay presión diferencial, el ventrículo casi no bombea sangre. Porque la presión sistólica y diastólica están tan cerca, es un muy breve periodo de tiempo para que pueda salir sangre. Y después se detiene el flujo. Se detiene. Por eso lo importante es que haya esa presión diferencial, que permite suficiente tiempo para que el ventrículo bombee suficiente sangre. No se olviden que al principio es eyección rápida y luego eyección lenta. Si están muy cerca esas presiones, solo tenemos la eyección lenta. No fluye suficiente sangre, me disminuye la fracción de eyección. Como vimos, la disminución de la fracción de eyección significa insuficiencia cardíaca. Eso es lo que puede pasar. No tanto la presión media, sí me preocupa más la diastólica. Porque si tiene hipertensión sistólica y diastólica por iguales, tengo presión diferencial. Claro, no es lo óptimo porque el vaso sanguíneo puede romperse, pero tengo la presión diferencial y un buen flujo. Con respecto a las venas, también se va a generar lo que viene a ser propiamente en el sistema venoso, tiene que llevar la sangre hacia el corazón. Y tenemos dos presiones venosas, la presión venosa central, que es la presión medida a nivel de la aurícula derecha. ¿Cuánto es esa presión? Ya la sabemos, 0. Y tengo la presión venosa periférica, que es la presión venosa en el extremo venoso capilar, que es de 10 milímetros de mercurio, nada más para el retorno venoso. Muy poca diferencia de presión, tomando en cuenta que he necesitado aproximadamente 80 a 90 milímetros de mercurio de diferencia para que la sangre llegue del corazón hasta la parte más distal del cuerpo. Y solo con 10 milímetros de mercurio estoy esperando que regrese. Pero tengo factores amplios que me van a cambiar eso. Primero, la resistencia venosa, que es mínima, porque las venas son extremadamente distendibles. Por eso habíamos visto que en las venas se acumula gran cantidad de sangre. Se distienden lo suficiente para acumular sangre, el 64% de todo el volumen sanguíneo está dentro del sistema venoso. No solo en las venas, estamos hablando de los plexos, senos venosos, etc.
Por otro lado, cada que aumenta la presión de la aurícula derecha, me está disminuyendo esa disminución, esa diferencia de presión. La aurícula derecha, con su contracción, llega en promedio a 5 o 6 milímetros de mercurio. En otras palabras, cada que se contrae la auricular, se detiene un poco el retorno venoso, porque disminuye la diferencia de presión venosa periférica y venosa central. Y no solo con la contracción auricular. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una insuficiencia de válvula auriculoventricular? El ventrículo bombea sangre que regresa a la aurícula. Y eso va a permitir que la sangre retroceda por el sistema venoso un poco. Entonces, realmente me detiene el retorno venoso, haciendo que inclusive mi vena yugular sobresalga. Se está llenando de sangre. Por otro lado, a nivel abdominal, yo tengo presión positiva. ¿Recuerdan las cavidades? Pulmones, perdón, presión torácica entre negativo y positivo. Negativo para inspirar, positivo para expirar. Negativo, ¿por qué? Porque aspiramos aire. Y positivo para expulsar el aire. Pero en el abdomen siempre es presión positiva. Y si mi presión intraabdominal supera los 15 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar con mi vena cava? Abdominal o inferior, que tiene una presión menor a 10 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar? Se va a colapsar. ¿Qué me puede generar ese aumento de presión? Compresión abdominal, tal vez distensión de los intestinos, del estómago, una persona que haya comido mucho, que tenga muchos gases, embarazo. Todo eso me va a aumentar la presión intraabdominal. Puede cerrarse la vena cava inferior o inclusive colapsar. ¿Por dónde va a retornar la sangre entonces? Tenemos dos flujos venosos, no se olviden, profundo y superficial. ¿Qué es lo que pasa en las mujeres embarazadas? Empiezan a aparecer sus venas, se empiezan a notar en el abdomen. Porque la sangre, como no puede retornar por el drenaje venoso profundo por la vena cava, va a retornar por el drenaje superficial. Lo mismo pasa en las extremidades. Si yo empiezo a contraer el músculo, estoy comprimiendo mi drenaje venoso profundo. Si lo mantengo contraído, es el superficial por donde va a empezar a regresar la sangre, lo que va a hacer que se distiendan mis venas. Además, yo tengo la gravedad, lo que va a generar presión hidrostática. Vean aquí. Seno sagital, menos 10 milímetros de mercurio. A nivel yugular, 0. Y a medida que voy bajando, va aumentando. En los pies, 90 milímetros de mercurio. De presión hidrostática. Solo gravedad. O sea, no me genera suficiente retorno venoso, eso tampoco. Se está quedando. Inclusive en la cabeza, uno podría decir, pero esto en bajada debería irse. Pero tiene presión negativa. No se olviden que el cráneo es una cavidad cerrada, no puede contraerse ni expandirse. Entonces, si disminuye la sangre, eso deja los senos sin sangre y se genera una presión negativa, lo que podría provocar que se retenga más bien sangre dentro del cráneo y se detenga el retorno venoso. O sea, diferentes alteraciones que puedo presentar. A nivel abdominal, tengo la presión abdominal, tengo la presión hidrostática si estoy de pie, lo que me genera que se detenga mayor cantidad de sangre en las venas de las extremidades inferiores. En la parte distal de las extremidades superiores, hay una gran variedad de alteraciones dentro del flujo venoso. Entonces, tiene que haber algo más que me permita un retorno venoso sin problemas. ¿Qué diferencia estructural hay entre la vena y la arteria fuera de sus diámetros y la flexibilidad? Que solo tienen las venas y no tienen las arterias. En su parte interna. Al revés, más bien. Las arterias son básicamente libres. Las venas tienen las válvulas venosas. Las válvulas venosas son las que van a permitir el verdadero retorno venoso al generar propiamente la bomba venosa. Así como las válvulas a nivel cardíaco solo son en un sentido. Puede pasar la sangre, pero no puede retroceder. Así que a medida que voy generando movimiento,
compresión abdominal, compresión muscular sobre las venas profundas. A medida que me apoyo en alguna parte, me presiono, me siento, me echo, etcétera, voy comprimiendo las venas. La comprimo, la sangre no puede retroceder, solo puede avanzar. Dejo de comprimir, va a empezar de nuevo a fluir, llenarse de sangre. Vuelvo a comprimir, vuelve a pasar. Eso nos genera la bomba venosa. Eso va a generar. ¿Les enseñaron a ver las válvulas venosas o no? ¿No les enseñaron? Bueno. Vean, para ver la válvula venosa es simple. Solo debemos obstruir la vena y vaciarla. Y aquí está la válvula. Nada más. Si vuelvo a descomprimir, vuelve a pasar. No se preocupen, igual voy a ir yendo hacia atrás porque no todos pueden ir. Igual, fuerte. Solo debemos comprimir la vena para que no haya flujo y la vaciamos. Aquí está la válvula. ¿Sí? Vuelve a pasar. Nada más. Igual aquí. Bien. Solo debo la vena. Solo debo llenar para que no se llene y la vacío. ¿Sí? Vuelve a pasar. La válvula venosa es la que nos va a permitir entonces un buen retorno venoso. Por eso la importancia de siempre generar movimiento, presión, etc. Ahora, una persona, por ejemplo, un guardia de seguridad que está completamente parado y no puede moverse, ¿tiene esas compresiones? No. No. ¿Qué podría pasar con sus venas? Van a empezar a llenarse cada vez más de sangre. Como son extremadamente distendibles, tienen una amplia compliancia, se dilatan, se dilatan, se dilatan. La válvula empieza a separarse y pierde la función de bomba venosa. Y a eso llamamos vena varicosa. Porque ya está tan dilatada que se perdió por completo la bomba venosa. Eso me va a generar éstasis sanguínea, flujo turbulento, que ya conocemos, tiene que ser un flujo laminar con perfil parabólico. Si tengo flujo turbulento o éstasis sanguínea, está formando coágulos. El momento en que se mueva esa sangre, esos coágulos van a empezar a moverse. En el sistema venoso no voy a tener problema. Cada que se acercan al corazón, los vasos son más grandes. Pero una vez que llegaron al corazón y salieron, cada vez los vasos son más pequeños. Primera complicación de venas varicosas, trombosis pulmonar. Ahora, si por casualidad y si pasa, ya vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio y flujo sanguíneo respiratorio, hay posibilidad de que esos coágulos no lleguen al pulmón y regresen directamente hacia el corazón. Ventrículo los va a recibir izquierdo y lo va a bombear ¿dónde? Al sistema circulatorio periférico, donde me puede obstruir cualquier arteria, provocándome un embolismo, o sea, propiamente un infarto, digamos, renal, hepático, cerebral, pulmonar, cardíaco, muscular, cerebral, etc. A las 7. Directamente obstruye el flujo sanguíneo hacia alguno de los órganos internos. Básicamente eso es lo que van a hacer las venas varicosas. Claro, con fármacos podemos tratar de generar vasoconstricción y disminuir estas venas, pero hay muchas veces en que ya no podemos hacer nada porque se están, como vemos aquí, completamente curveadas, tortuosas, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo se llaman también como las condiciones de presión? Eso es, pero para prevenir, más que nada. Cuando ya se tienen venas de esta forma, ni eso ayuda. ¿Por qué? Porque ahí hay coágulos. Si yo comprimo, voy a mover los coágulos. Todo paciente con varices primero necesita anticoagulación para evitar la formación de coágulos. Segundo,